Hola, mi nombre es Jessica Lizeth Rincón Carvajalino y junto con mis compañeros el día de hoy vamos a estar hablando de la decodificación terciaria y cómo llegar a este proceso. Iniciamos entonces hablando sobre la estructura semántica, que es el objeto principal de la decodificación terciaria. Pero para llegar a este punto debemos hacer un pequeño recorderis de lo que es la decodificación primaria y la decodificación secundaria. En estos procesos, el lector comprende cada una de las palabras y asocia los conceptos que existen entre ellas, y a su vez los lleva a sus conocimientos. Ya para la decodificación terciaria existe la estructura semántica. ¿En qué consiste? La estructura semántica no es más que tomar las macroproposiciones existentes en un texto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el lector toma las ideas principales y encuentra los enlaces que hay en cada una de ellas para poder hacer un proceso de aprendizaje significativo y generar una especie de esquema mental de esta información. Vamos entonces a conocer más sobre el proceso con lo que van a explicar mis compañeros. Una de las características interesantes del lenguaje hablado y escrito es el fenómeno de la redundancia, que redescubrimos una y otra vez. Incluye aumentar innecesariamente el número de términos e incluso oraciones completas que rodean la preposición principal. Es decir, que las frases redundantes, en vez de ocultar, destacan lo principal, y en dicha función del resaltado estaría su virtud oculta. Las frases de apoyo y las frases decorativas, sin trasfondo ideativo, se presentan también naturalmente en los párrafos y en la altísima medida en los textos extensos, tipo ensayos, libros, los cuales aparecen sobrecargados de frases secundarias. En resumidas cuentas, las frases auxiliares o adicionales parecen cumplir tareas secundarias como ilustrar, comparar, complementar y definir. Estructuras semánticas terciarias. Las estructuras semánticas se refieren a la organización y relación de los significados dentro de un lenguaje o un sistema de comunicación. Se centra en cómo las palabras, frases y símbolos adquieren significados y se conectan entre sí para formar un mensaje coherente. Esto incluye el estudio de la semántica léxica, que es el significado individual de cada palabra, la semántica sintáctica, que son cómo conectan las palabras entre sí para formar una oración, y la semántica pragmática, que es cómo nosotros podemos interpretar en medio de un contexto específico. La estructura semántica es fundamental en la interpretación del lenguaje y la comunicación. Por otra parte, podemos encontrar las macroproposiciones, que son enunciados o declaraciones amplias que contienen varias proposiciones o ideas más pequeñas en su interior. Son estructuras conceptuales que agrupan y resumen múltiples proposiciones o conceptos relacionados en una sola afirmación. A menudo se utilizan en la lógica y la filosofía para analizar y comprender la estructura de los argumentos o los discursos más complejos. Las macroproposiciones pueden ayudar a identificar las relaciones entre las ideas principales de un discurso o texto, y estas deben estar conectadas entre sí de manera lógica para que el texto pueda tener sentido y coherencia, y pueden ser de tipo inductivas, temporales o casuales, por mencionar algunos ejemplos. Las proposiciones deben aparecer relacionadas entre sí en el texto, si no el texto vendría a perder todo su sentido. Los escritores a menudo deben de recurrir a expresiones sintácticas que se denominan conectivos. Estos conectivos bien podrían ser, por tanto, en consecuencia, por esta razón, etc. En conclusión, los macroproposiciones nos sirven para tener una idea clara de lo que se está narrando, ya sea de manera oral o escrita. Hola, mi nombre es Andrea Ruiz y hoy les voy a hablar de decodificación terciaria, más exactamente de modelación. ¿Qué es y en qué consiste? Consiste en reducir una estructura semántica a un esquema preferiblemente gráfico. La modelación se hace como apoyo a la memoria, buscando sintetizar su significado o trascendencia. Se entiende por estructura semántica a una organización de proposiciones relacionadas a través de diversos conectores.
entre proposiciones que puede ser cualquier tipo de relación, sea causal, temporal, implicación o equivalencia. Y por medio de este mecanismo guardamos en la memoria a largo plazo. Un ejemplo de codificación terciaria podría ser cuando en algún momento hemos leído un cuento y preguntamos al lector qué sucede en la historia. El lector no podrá recordar toda la historia, solamente algunas cosas claves, como por ejemplo, en el caso de Caperucita, ¿qué le sucedió por desobedecer a su madre? ¿O qué le sucedió a Blancanieves por comer la manzana? Mientras que la decodificación primaria inicia el camino, la decodificación terciaria lo lleva a su finalidad. Encontramos entonces el siguiente gráfico, donde podemos ver el enramado proposicional, es decir, el documento completo. Luego sigue la identificación de las macroproposiciones, que son hallar las ideas principales. Después de esto sigue la identificación de las relaciones entre esas macroproposiciones, los enlaces y la coherencia entre estas. Finalmente, la modelación, que es crear esa estructura gráfica verbal de la decodificación terciaria, generando así la estructura semántica. Las macroproposiciones las debemos extraer de los escritos con la finalidad de que el lector tenga una idea más clara y más concreta acerca de lo que va a estar encontrando, ya que ellas abarcan en sí la idea principal de los textos. ¿Cómo la podemos extraer? Es muy sencilla la manera que vamos a estar utilizando. Tomamos el texto, analizamos las frases más relevantes del mismo, identificamos cuáles son las proposiciones que encontramos y ahí extraemos las macroproposiciones para dar una idea más clara y más certera a lo que estamos leyendo, a lo que estamos estudiando. Ahora vamos a ver cómo descubrir la estructura semántica. Vemos en pantalla este pequeño cuadro en el cual se nos muestra un gráfico con el orden para descubrir esta estructura semántica. Vemos en la parte superior que nos indica las 3 macroproposiciones, que este es un ejemplo, pero pueden haber más. Luego, estas 3 deben tener una coherencia y una relación entre las mismas para poder entonces identificar cuál es su relación, cuál es la relación de estas macroproposiciones. Y finalmente llegamos a la estructura semántica, que no es más entonces que poder interpretar la estructura. Es decir, ya que tenemos una coherencia y una cohesión entre estas macroproposiciones, entendemos el proceso que hay entre ellas. Modelar la estructura. La decodificación terciaria consiste en reducir las frases del texto a una o más macroproposiciones. Así, las tareas u operaciones de decodificación terciaria extraen macroproposiciones, construyen una estructura semántica, es decir, combinan macroproposiciones y modelan.